Me llamo Julia Foster y tengo 32 años. Hoy, puedo decir con orgullo que he construido una vida de la que estoy realmente orgullosa. Trabajo como analista de datos en Orlando, Florida, en una de las empresas de tecnología más importantes, y he ido subiendo poco a poco en la escala hasta llegar a un nivel que nunca imaginé. Gano más de lo que alguna vez soñé y, aunque parezca increíble, todo esto es un mundo completamente distinto al que conocí cuando era niña. Porque cuando tenía 9 años, mi mundo se rompió en 1000 pedazos. Mi mamá, después de divorciarse de mi papá, simplemente desapareció de nuestras vidas. Nos dejó solos a mi papá y a mí, con lo justo para sobrevivir. Los días eran difíciles, las noches aún más, y todo parecía un esfuerzo interminable solo para mantenernos a flote. Aprendí a luchar por cada oportunidad, a esforzarme hasta más no poder, y me prometí a mí misma que nunca más volvería a sentir ese vacío, ese dolor que se quedaba pegado en los huesos. Pensé que había dejado todo eso atrás, pero la vida tiene formas extrañas de recordarte lo que creías enterrado. Una tarde de otoño, mientras estaba en mi departamento haciendo lo de siempre, alguien tocó a la puerta. Ese golpe resonó como un eco del pasado y, de repente, todo volvió. Mi mamá había descubierto cuánto dinero gano y, sin avisar, apareció en mi puerta, acompañada de mi hermano malcriado, Caleb, que siempre ha vivido con la idea de que el mundo le debe todo. Me exigieron, de manera descarada, que les entregara una fortuna. Sus palabras eran como puñaladas, directas y sin ningún remordimiento. No era solo dinero lo que querían. Era traición pura, un recordatorio brutal de que algunos lazos familiares pueden estar llenos de expectativas, manipulación y egoísmo. En ese momento me pregunté, ¿hasta dónde llegarían para conseguir lo que quieren? ¿Qué secretos guardan? Estaba a punto de descubrirlo, y lo que viniera pondría a prueba todo lo que creía saber sobre mi familia. Si alguna vez tú también has vivido una traición familiar, déjame tu comentario y comparte tu historia. En serio, leerlas me ayuda mucho, porque entender que no estás solo siempre da fuerza. Y no olvides suscribirte para más historias de la vida real, porque a veces la realidad supera cualquier drama de película. Nunca imaginé que mi mamá me encontraría solo por el dinero que gano. Crecer en Ohio fue todo un desafío, pero nada se compara con lo que sucedió cuando tenía 9 años. Mi mamá, Mary Stone, decidió irse después de que su matrimonio con mi papá, David Foster, se desmoronara. Durante los meses previos, se había ido distanciando, siempre distraída, ausente. Hasta que, un día, agarró una maleta y se fue sin decir una sola palabra. Mi papá me explicó después que ella se había enamorado de otro hombre, alguien que le prometió una vida mejor, una oportunidad que ella no veía conmigo y con mi papá. El divorcio fue rápido y devastador. Nos dejó con una casita pequeña y una montaña de cuentas que apenas podíamos cubrir. Pero no solo nos dejó, desapareció completamente, comenzando otra vida en otro lugar del estado. Años después, supe que había tenido a mi medio hermano, Caleb Grant, con su nuevo esposo. Pero ella nunca llamó, nunca nos visitó, solo enviaba una tarjeta de cumpleaños al año, con unas palabras frías que más lastimaban que consolaban. Mientras tanto, mi papá se desvivía por nosotros. Daba todo de sí mismo para que no nos faltara nada, para que pudiéramos seguir adelante, para enseñarme que la vida no siempre da segundas oportunidades, pero que la perseverancia y el esfuerzo sí pueden construir algo sólido. Y así, entre trabajo duro, noches largas y recuerdos que a veces dolían como si fueran ayer, fui construyendo mi propia historia. Una historia que creí segura, hasta que mi mamá decidió aparecer de nuevo, recordándome que la familia, aunque sangre, puede tener cicatrices que nunca sanan del todo. Mi papá manejaba un pequeño diner, un lugar modesto, lleno de grasa y olor a comida, sirviendo desayunos, hamburguesas y café desde que salía el sol hasta que ya no quedaba luz. Trabajaba de lunes a lunes, volteando pancakes, limpiando las mesas, fregando los pisos y atendiendo a los clientes. Sus manos estaban ásperas de tanto trabajo, pero nunca se quejaba. La diner apenas si alcanzaba para cubrir los gastos, y algunos días llegaba a casa con menos de $50 después de pagar todo. La renta siempre estaba atrasada y el refrigerador casi siempre vacío. Papá trataba de no mostrar preocupación, pero yo veía cómo se le caían los hombros, cómo suspiraba frente a las cuentas sin pagar.
Llegaba a casa cansado, derrotado por el día, pero aún así encontraba tiempo para preguntarme cómo me había ido, con una voz cálida a pesar de la fatiga que cargaba. A los 13 años, no podía soportar verlo luchar solo. Empecé a cuidar niños para los vecinos, quedándome despierta hasta tarde para vigilar a los pequeños mientras estudiaba con una linterna. Después, poco a poco, fui tomando más trabajos. Ayudaba a surtir estantes en la tienda de la esquina, limpiaba casas después de la escuela y hasta repartía periódicos antes de que amaneciera. Cada peso que ganaba iba directo a papá para comprar comida o pagar la luz. Él discutía conmigo, diciéndome que todavía era una niña y que no debía cargar con responsabilidades de adulto, pero yo insistía. Era mi manera de pelear contra el vacío que mamá dejó. Aprendí a ocultar mi propio cansancio, a fingir que todo estaba bien cuando mis manos dolían de fregar pisos o mis piernas ardían de tanto andar en bicicleta repartiendo periódicos. La escuela se volvió mi salvación. Me quedaba hasta tarde en el club de matemáticas, resolviendo problemas y ecuaciones, tratando de ahogar el dolor en números y fórmulas. Papá se sentaba conmigo en nuestra mesa de cocina, vieja y gastada, ayudándome con la tarea aunque estuviera medio dormido. Siempre decía que podía lograr cualquier cosa, que era más fuerte que nuestras circunstancias, que no había obstáculo que no pudiera superar. Sus palabras me daban fuerzas incluso cuando yo misma dudaba de mí. Pero la ausencia de mamá era un dolor constante. Miraba sus fotos viejas y me preguntaba por qué no fui suficiente para que ella se quedara. Esas preguntas me agujereaban por dentro, y solo podía enterrarlas bajo trabajo y estudio. Para cuando llegué a la preparatoria, ya había aprendido a depender de mí misma. Guardaba cada centavo que ganaba, estudiaba con más ganas y me prometí nunca necesitar a alguien como había necesitado a mamá. Papá era mi ancla, pero sabía que no podía sostenernos para siempre. Tenía que construir mi propio camino, paso a paso, uno a la vez, aunque cada paso fuera agotador. El peso de esos primeros años nunca me abandonó del todo. Aprendí a pararme sola desde muy temprano, pero el pasado siempre me perseguía. Sabía que mi salida estaba en la educación, y me sumergí en mis estudios. Me quedaba despierta hasta tarde dominando cálculo, repasando exámenes, aprendiendo todo lo que podía. Mi consejera escolar vio mi dedicación y me recomendó para becas. A los 17 años, gané una beca completa en una universidad estatal para estudiar análisis de datos, una carrera que conectaba perfecto con mi amor por los patrones, los números y encontrar respuestas donde otros solo veían caos. Y así, paso a paso, trabajando sin descanso, con la fuerza que papá me dio y con la necesidad de demostrarme a mí misma que podía, construí mi propio futuro. Cada sacrificio, cada noche de insomnio, cada dólar que gané y cada página de libro que leí me llevó hasta allí. Sabía que la vida me había puesto pruebas muy duras desde pequeña, pero también aprendí que con trabajo, disciplina y un corazón decidido, se puede salir adelante, incluso cuando parece que el mundo entero está en tu contra. Esa beca fue mi escapatoria, mi oportunidad de reescribir mi futuro. Era la oportunidad que siempre había soñado, la forma de dejar atrás años de lucha, de noches sin dormir y de sentirme pequeña ante el mundo. Pero aunque la beca cubría la colegiatura, para todo lo demás estaba sola, los libros, la renta, la comida, no había colchón, ni ayudas extras, solo yo y mi determinación. Cada día era un desafío, y cada centavo tenía que estirarse hasta el límite. Para sobrevivir, tuve que trabajar en varios lugares al mismo tiempo. Esperaba mesas en un diner del campus, esquivando café derramado mientras memorizaba fragmentos de código en mi cabeza, repasando fórmulas entre un pedido y otro. Los fines de semana, era asistente en una pequeña firma de abogados, ordenando archivos, respondiendo llamadas y tratando de aprender todo lo que podía sobre organización y responsabilidad. Por las noches, cuando todos dormían, limpiaba oficinas, pasando trapos sobre escritorios hasta que mis brazos ardían y me dolían las manos. Mi horario era brutal. Me levantaba a las 5 de la mañana y me dormía después de medianoche, siempre calculando mentalmente cuántas horas necesitaba trabajar para cubrir las cuentas del mes siguiente. Cada dólar que ganaba iba directo a lo esencial, con apenas un poquito guardado para emergencias. No había margen de error. Cada día era una prueba de resistencia, y cada noche, al acostarme, me repetía que no podía fallar. Mi pasado no podía definir mi futuro.
La universidad fue dura, pero me formó. Tomé cursos extra, me uní a clubes de ciencia de datos, aprendí de todos los proyectos posibles y logré conseguir una pasantía de verano en una startup tecnológica. Allí el trabajo era intenso, horas y horas analizando datos, revisando números, buscando patrones que nadie más veía. Pero cada minuto invertido me fortalecía, me hacía más rápida, más precisa, más segura de que podía hacerlo. Cuando me gradué, tenía mi título en mano, un montón de premios y reconocimientos, y una oferta de trabajo en una empresa tecnológica en Orlando, Florida. Mudarme allá fue como entrar en un mundo completamente nuevo. Orlando era un lugar vibrante, lleno de oportunidades, y el ambiente tecnológico me dio un comienzo fresco, limpio, lejos de la lucha constante de mi infancia. Empecé como analista junior y me entregué por completo a mi trabajo. Cada proyecto, cada reporte, cada presentación era una oportunidad para demostrarme a mí misma que podía. Y en menos de 5 años, ya estaba en un puesto senior, liderando proyectos importantes y ganando un salario que parecía imposible comparado con lo que había conocido de niña. Pero con todo mi éxito, nunca olvidé a mi papá. Él había sacrificado tanto, trabajando día y noche en aquel diner para mantenernos a flote. Cuando mis ingresos se estabilizaron, empecé a mandarle $500 al mes. Al principio parecía poco, pero fue suficiente para ayudarlo a pagar deudas del diner y arreglar el techo que goteaba. Más adelante cubrí reparaciones de su auto, y hasta mandé un extra para comprarle un refrigerador nuevo cuando el suyo se descompuso. Él protestaba, decía que no quería mi dinero, que yo ya tenía suficiente con mi vida, pero yo insistía. Era mi manera de agradecerle, de aliviar un poco la carga que había llevado solo durante tantos años. Cada vez que hablábamos por teléfono, su voz se quebraba por el orgullo. Me decía que yo era su mayor logro, su orgullo más grande. Esas palabras, más que cualquier ascenso o aumento de sueldo, me llenaban de satisfacción y de amor. Cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada dólar ganado, todo valió la pena para poder devolverle aunque sea un poco de lo que él hizo por mí. Esos momentos con él eran más valiosos que cualquier reconocimiento, porque me recordaban que la familia, aunque con sus cicatrices, también puede ser el mayor premio de todos. Mamá, en cambio, era otra historia. Su tarjeta anual de cumpleaños seguía llegando cada año, y cada una era un recordatorio frío de su ausencia. ¡Feliz cumpleaños! Espero que estés bien. Sus palabras siempre eran cortantes, huecas, sin calor. Nunca llamaba, nunca venía de visita, solo esas tarjetas acumulándose en un cajón, cada una trayendo consigo viejas preguntas dolorosas que yo había tratado de enterrar. ¿Por qué me dejó atrás? ¿Por qué no le importé? Yo había aprendido a empujar esos pensamientos hacia abajo, a enfocarme en mi trabajo, en el apoyo silencioso de mi papá. Pero el dolor seguía ahí, latente, como un fantasma que no se iba. Mi vida en Orlando era completamente mía, construida desde cero con esfuerzo y noches sin dormir. Compré un departamento moderno en el centro, lo llené con cosas que sentía como mías, con muebles, luces y detalles que convertían ese espacio en un hogar. Mis colegas me respetaban, y con el tiempo encontré amigos que se volvieron mi familia elegida. Pensé que había cerrado la puerta a mi pasado, que había demostrado que no necesitaba a mamá. Pero algunas heridas nunca sanan del todo, sin importar lo alto que escales. Creí que había dejado atrás todo eso hasta que una tarde de otoño cambió todo. Era una de esas tardes frescas, con el olor de hojas secas flotando en el aire, y un golpe fuerte en la puerta de mi apartamento me sacó de mi rutina. Abrí y allí estaba, mi mamá. Su sonrisa era amplia, pero extraña, como ensayada, y a su lado estaba mi medio hermano Caleb, encorvado, con los ojos pegados a su teléfono, murmurando un saludo a medias. Habían pasado más de 20 años desde la última vez que había visto su rostro. La sorpresa me golpeó como una ola, mezcla de choque y dolor. Ella dio un paso adelante, con los brazos abiertos como si nunca nos hubiéramos separado, y su voz intentaba sonar cálida, aunque todo parecía preparado, como sacado de un guión. «Oh, Julia, mi niña querida, ha pasado demasiado tiempo», dijo, abrazándome con fuerza. Yo no respondí al abrazo. Caleb ni siquiera levantó la mirada, seguía con su teléfono, murmurando un saludo sin ganas. Nos sentamos en mi sala,
el espacio que había hecho completamente mío, pero con ellos ahí todo se sentía extraño, como si el lugar fuera otro. Los ojos de mamá recorrían todo, deteniéndose en mis muebles modernos, en la vista del skyline de Orlando que se veía por las ventanas. Comenzó con charlas triviales, diciéndome cuánto me había extrañado, lo orgullosa que estaba, pero sus palabras sonaban huecas, como líneas memorizadas. Luego fue al grano. Escuché que te va muy bien, dijo, y su tono cambió, se volvió más serio. Un gran trabajo, buen dinero. Caleb pronto empezará la universidad. Su colegiatura es de $60,000, y necesitamos tu ayuda. Solo un pequeño apoyo, tal vez $3,000 al mes, para mantenernos a flote. Me quedé congelada. Sus palabras me golpearon con fuerza. $60,000. 3,000 al mes. Las cifras eran enormes, pero lo que más me dolió no fueron los números. Fue la manera casual y descarada en que las dijo, como si yo le debiera algo, como si su necesidad y su derecho estuvieran por encima de todo. Esa sensación de entitlement, de exigencia sin remordimiento, me recorrió de la cabeza a los pies y dejó un sabor amargo que no desapareció en horas. En ese instante, todas las preguntas enterradas volvieron a la superficie. ¿Cómo podía pedir tanto después de habernos abandonado? ¿Cómo podía aparecer así, después de 20 años, con su sonrisa ensayada y esperar que yo solo cediera? Ese momento se convirtió en una prueba, una que me haría replantear todo lo que creía sobre familia, lealtad y lo que realmente significa cuidar de los tuyos. Caleb por fin levantó la vista de su teléfono, con una sonrisa burlona que me hizo hervir la sangre. Bonito departamento, pero está medio chiquito para alguien que gana tanto como tú, dijo con un tono cargado de desprecio, cada palabra goteando arrogancia. Se dejó caer en mi sillón como si fuera suyo, estirando las piernas y poniendo sus tenis sobre mi mesa de centro sin pedirme permiso, como si de verdad tuviera algún derecho sobre ese espacio que yo me había ganado a pulso. Podrías tener algo mejor, añadió, regresando la vista a su celular y moviendo el dedo sobre la pantalla como si yo ni siquiera estuviera ahí. La arrogancia de él, combinada con la calidez calculada de mi mamá, era demasiado. Sentí como se me revolvía el estómago entre la rabia y la incredulidad. Esto no era un reencuentro familiar. Esto era una transacción. Mientras yo intentaba procesar su petición, mi mamá seguía hablando, pintando una imagen de lucha y sacrificio. Decía que ella y Caleb apenas si lograban salir adelante, que todo estaba carísimo y que no tenían ayuda. Su voz sonaba suave, casi suplicante, pero sus ojos eran otra cosa, atentos, fríos, calculadores, midiendo cada reacción mía como si estuviera negociando un trato. Volvió a mencionar mi trabajo, dejando caer comentarios sobre mi salario, como si hubiera investigado bien antes de venir. Tienes tanto ahora, Julia. La familia se ayuda, ¿no? Dijo. Esa palabra, familia, me golpeó como una bofetada. ¿Dónde estaba ella cuando mi papá y yo apenas podíamos comer? ¿Dónde estaba cuando yo trabajaba noches enteras para poder pagar la luz o los libros de la escuela? Una parte de mí quería creerle. Quería pensar que esto era una oportunidad para arreglar las cosas, para entender por fin por qué se fue. Había pasado años imaginando cómo sería tenerla de vuelta, escuchar de su propia boca por qué nos abandonó. Tal vez este era el momento, me dije. Tal vez sí se podía reconstruir algo. Pero la duda me mordía por dentro. Su aparición de la nada, su interés en mi dinero, todo sonaba demasiado conveniente. Y la actitud de Caleb no ayudaba en nada. La interrumpía para quejarse de su dormitorio horrible, diciendo que merecía un carro mejor para poder encajar en la universidad. Su exigencia era un reflejo de la de ella, y eso me ponía la piel de gallina. Mantuve la voz firme, tratando de no dejar ver mi enojo. Les pregunté cómo me habían encontrado. Mi mamá solo agitó la mano, diciendo que había escuchado cosas por ahí, que viejos amigos, que gente conocida. Su vaguedad me encendió las alarmas en la cabeza. Les dije que necesitaba tiempo para pensarlo, que $60,000 no era algo que pudiera entregar así como así. La sonrisa de mamá se desvaneció un poco y Caleb bufó, murmurando algo sobre que yo era coda. Poco después se levantaron para irse. Mamá prometió llamarme y su abrazo se quedó colgado demasiado tiempo, pesado,
casi como una advertencia disfrazada de cariño. Cerré la puerta con el corazón latiendo fuerte, partida entre la rabia y una chispa de esperanza que me odiaba por sentir. Me apoyé en la pared, respirando hondo, sintiéndome una vez más como aquella niña de 9 años preguntándose por qué no era suficiente. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de texto de mi mamá. Quería que nos viéramos otra vez, ella y Caleb, para hablar con calma. Acepté con la esperanza de que, en un lugar público, pudiera aclarar mis ideas y ver su verdadera intención. Quedamos en un café concurrido de Orlando, un lugar lleno de mesas ocupadas, charlas que se mezclaban con el tintinear de tazas y cucharitas. El olor a café recién molido flotaba en el aire. Los vi en una mesa del rincón, mi mamá con su sonrisa ensayada, Caleb encorvado, con su celular en la mano, ni siquiera intentando disimular su aburrimiento. Mi estómago se apretó mientras me sentaba frente a ellos. Su presencia me jalaba de golpe a un pasado que había luchado con uñas y dientes por dejar atrás. Las voces alrededor no lograban apagar el zumbido en mi cabeza. Todo lo que había construido, todo mi esfuerzo, parecía estar temblando en ese instante, como si solo bastara esa mirada de ella para hacerme dudar otra vez. Yo quería respuestas, tal vez hasta una conexión real, pero sus ojos me decían otra cosa. Esto no tenía nada que ver con la familia. Mamá empezó con un tono suave, con palabras cargadas de una calidez falsa que me hacía fruncir el ceño. Julia, te he extrañado tanto, dijo, estirando la mano hacia la mía. Yo retiré la mano, manteniendo la guardia bien alta. No podía dejarme engañar otra vez. Se lanzó a contar su historia de por qué había estado ausente todos esos años. Su voz temblaba lo justo para parecer sincera. Tu papá me lo hizo imposible, Julia, dijo, sus ojos bien abiertos, llenos de una tristeza fingida. Me cerró todas las puertas. Te mantuvo lejos de mí. Lo intenté, Julia, de verdad lo intenté. Sus mentiras me golpearon con fuerza, torciendo la verdad que yo conocía demasiado bien. Papá había rogado para que ella nos llamara, para que nos visitara, pero ella había elegido su nueva vida por encima de nosotros. El dolor de la traición me atravesó como un puñal, más intenso que cuando era niña. Me quedé en silencio, dejándola hablar. Se pintaba a sí misma como víctima, diciendo que había estado luchando desde el divorcio, que apenas lograba sobrevivir. El futuro de Caleb está en juego, dijo, su voz cambiando a un tono urgente. Necesitamos tu ayuda para que pueda terminar la universidad. Antes de que pudiera responder, Caleb intervino, con un tono presumido que me hizo hervir la sangre. Y sí, necesito un carro para moverme en el campus, dijo, sin siquiera levantar la vista de su teléfono. Algo bueno, como un Mustang. Y un teléfono nuevo. Este que tengo es una porquería. Sus demandas eran absurdas. Un carro de $30,000 y un teléfono de 1,000 más, como si yo le debiera un estilo de vida que jamás había tenido. Apreté mi taza de café, sintiendo como la ira se acumulaba. ¿Me estás pidiendo un carro y un teléfono además de los $60,000? Y dije, con la voz firme pero cortante. Caleb puso los ojos en blanco. Estás forrada, Julia. ¿Cuál es el problema? Respondió, tirando su teléfono sobre la mesa con desprecio. Mamá intervino otra vez, su tono ahora suplicante, intentando manipularme. Somos familia, Julia. Ahora tienes tanto. ¿No puedes compartir un poco? Sus palabras resonaban como un eco de su visita al departamento, pero ahora sonaban más desesperadas, más calculadas. Pude ver claramente a través de su actuación, cómo usaba la palabra familia para intentar culparme y obligarme a ceder. Respiré hondo, tratando de calmar mi mente que corría a 1,000 por hora. He trabajado por todo lo que tengo, dije, firme. Papá y yo no teníamos nada después de que te fuiste. No soy un banco. El rostro de mamá se endureció. Su máscara empezaba a resquebrajarse. Por primera vez, vi detrás de esa sonrisa falsa la realidad de su verdadera intención. Sentada frente a ellos, sentí como cada fibra de mi cuerpo se tensaba. Mi corazón golpeaba contra el pecho y mis manos se cerraban sobre la taza de café como si necesitara aferrarme a algo sólido para no explotar.
Cada palabra que decían me recordaba todo lo que había luchado para llegar hasta aquí, y a la vez me hacía sentir vulnerable. Había pasado años construyendo mi vida, y ahora estos recuerdos de abandono venían a ponerla en duda en un solo instante. Miré a Caleb y vi la despreocupación en su rostro, la manera en que giraba los ojos, como si todo lo que yo había hecho no tuviera valor, como si mi esfuerzo no significara nada frente a su derecho de recibir todo. Y mamá, su sonrisa todavía intentaba engañarme, pero sus ojos no podían ocultar el cálculo detrás de cada palabra, la manera en que medía mis reacciones, buscando la grieta que pudiera abrir para obtener lo que quería. Respiré hondo, contando mentalmente hasta 10 mientras el ruido del café a mi alrededor se desdibujaba en un zumbido lejano. Me recordé a mí misma que no estaba sola, que todo lo que había logrado era mérito mío y de papá. Que no tenía por qué ceder ante manipulaciones aprendidas, años de práctica y exigencias heredadas. Intenté mantener la calma mientras mamá continuaba. Su voz bajaba y subía como un guión ensayado, llenando de dramatismo cada frase. Julia, sabes que Caleb necesita esto, que yo no puedo hacerlo sola. Yo podía escuchar el trasfondo de su estrategia. Como cada palabra estaba pensada para hacerme sentir culpable. Pero dentro de mí, una llama empezó a crecer. No era solo rabia, era determinación, el mismo fuego que me había llevado hasta Orlando, que me había enseñado a sobrevivir y salir adelante cuando la vida parecía no darme nada. Caleb soltó un suspiro exagerado y volvió a mencionar el carro y el teléfono, como si fueran derechos adquiridos por el simple hecho de existir. Me sentía atrapada entre la frustración y la incredulidad. ¿Cómo podía ser tan ciego ante todo lo que había hecho yo y papá? ¿Cómo podía no ver que yo también había tenido que luchar desde niña, que cada centavo que tenía era resultado de noches sin dormir, trabajos interminables y sacrificios que él jamás entendería? Mi café comenzó a enfriarse y yo no podía tomar un sorbo. Cada segundo que pasaba se sentía pesado, cargado de historia, de memorias de abandono y de la lucha constante por no caer en la desesperación. Recordé cada noche en que papá volvía cansado del diner, como él me abrazaba con voz temblorosa diciendo que todo iba a salir bien, y como yo le prometía que algún día todo eso cambiaría. Suspiré profundamente y dejé que la ira fluyera, aunque controlada, transformándola en palabras firmes. No puedo darles eso, dije, mirando a mamá primero, luego a Caleb. Ni los 30,000 del carro ni 1,000 del teléfono, ni los 60,000 para la universidad de Caleb. Todo esto no es justo. Ustedes me dejaron, me abandonaron, y ahora aparecen pidiendo todo como si yo fuera un cajero automático. Mamá se quedó en silencio, y por un momento su sonrisa se debilitó, dejando entrever la frustración y la sorpresa. Caleb frunció el ceño y murmuró algo, pero yo no estaba escuchando. Estaba concentrada en cada latido de mi corazón, en cómo no iba a permitir que la historia de abandono se repitiera. Papá y yo sobrevivimos sin ustedes, continué, con la voz firme pero cargada de emoción. Yo construí mi vida desde cero. Todo lo que tengo, todo lo que soy, es porque trabajé para ello. No voy a darles mi dinero solo porque aparecieron después de 20 años. No soy su banco, ni su salvavidas, ni su solución rápida. Vi como mamá tragó saliva, su máscara de calma resquebrajándose un poco más. Caleb frunció los labios, furioso pero impotente ante la seguridad que yo mostraba. Me sentí rara mezcla de tristeza y alivio, tristeza por lo que nunca tuve de ellos, y alivio porque finalmente estaba tomando control, finalmente estaba siendo yo misma, sin miedo ni culpa. Mi voz se suavizó un poco mientras respiraba hondo, dejando que mis palabras se llenaran de la verdad que había guardado durante años. No voy a mentir, me duele todo esto. Me duele que aparezcan ahora y me hablen de familia, como si eso borrara 20 años de abandono. Pero no voy a dejar que me manipulen. Ustedes eligieron su vida sin mí, y ahora yo elijo proteger la mía. El silencio que siguió fue pesado, casi tangible. Mamá bajó la mirada, Caleb tamborileaba los dedos sobre la mesa, y yo me sentí más ligera, como si hubiera soltado una mochila que llevaba toda mi vida sobre los hombros. En ese momento entendí que no necesitaba aprobación, que no necesitaba reconciliación para sentirme completa. Todo lo que necesitaba estaba frente a mí, mi trabajo, mis amigos, papá y la vida que había construido con esfuerzo. Me levanté, dejando la taza de café sobre la mesa. Miré a mamá y Caleb,
con los hombros firmes y la mirada clara. Y gracias por venir, dije, con voz serena pero firme, pero necesito tiempo para pensar en todo esto. Ahora debo irme. Salí del café con pasos decididos, sintiendo el aire fresco en mi cara y un peso que se levantaba de mi pecho. Por primera vez desde que habían aparecido, no sentí miedo ni culpa. Solo sentí claridad. «Eres tan egoísta», escupió mi mamá, su voz cargada de veneno. «Yo te di la vida, y así me pagas». Sus palabras me cortaron como un filo, despertando viejas heridas que había tratado de cerrar hace años. Pero no iba a dejar que me manipulara otra vez. Cada sílaba estaba calculada para hacerme sentir culpable, para recordarme que yo no había estado allí cuando ella decidió marcharse. Caleb soltó un bufido, murmurando con desprecio. «Se veía venir que serías así. Tu papá tenía razón sobre ti». Sus palabras eran un golpe indirecto, una manera de insinuar que el esposo de mamá le había llenado la cabeza con mentiras sobre mí. Sentí como la sangre me subía al rostro, mezclando la rabia con la incredulidad. El argumento escaló rápidamente. Mamá levantó la voz, señalándome como culpable de su propia ausencia. «Y si tú te hubieras acercado, las cosas podrían haber sido diferentes», dijo, sus ojos centelleando de ira. «Tú te fuiste cuando yo tenía 9 años». Y grité, sin contener más mi dolor. «Me mandaste tarjetas, no llamadas. No me eches la culpa». Mi corazón latía con fuerza, años de resentimiento y tristeza estallando en cada palabra. Caleb interrumpió, levantando la voz como si fuera un juez. «Que eres demasiado buena para nosotros». Y gritó. «Nos debes por todo lo que hemos pasado». El café se volvió un silencio incómodo. Todas las miradas se clavaron en nosotros. Podría haber sentido vergüenza, pero no me importó. Me levanté de mi silla con determinación, arrastrando el suelo bajo mis pies. «Se acabó». Y dije, con la voz temblando por la ira. «No les debo nada». Mamá me agarró del brazo, su agarre fuerte, casi agresivo. «Te vas a arrepentir, Julia», siseó, su rostro torcido por la frustración y la impotencia. Me solté, caminando hacia la puerta sin mirar atrás. Sus voces se desvanecieron detrás de mí, pero mi pecho dolía con una mezcla de furia y tristeza. Quería creer que mamá había cambiado, que había alguna posibilidad de reconexión, pero todo indicaba lo contrario, seguía siendo la misma, manipulando, usando palabras y emociones como armas. Igual que había usado a papá durante años. Caleb solo empeoraba la situación con su sentido de derecho absoluto, su arrogancia sin límites. Regresé a casa con el corazón pesado, pensando que eso sería todo. Pero no lo fue. Esa misma tarde, mientras intentaba concentrarme en el trabajo, el timbre del apartamento sonó. Mi pecho dio un vuelco, no esperaba verlos tan pronto de nuevo. Abrí la puerta y allí estaban, de nuevo, sin invitación, invadiendo mi espacio. La sonrisa de mamá estaba más tensa que antes, y sus ojos se movían nerviosos, sin descansar. Caleb se recargaba contra la pared, desplazando el dedo por su teléfono, con la expresión aburrida pero expectante, como si el mundo entero le debiera algo. Mi pulso se aceleró al recordar el enfrentamiento en el café. No podía creer que hubieran vuelto tan rápido. «Solo queremos hablar», dijo mamá, su voz excesivamente dulce, pero sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Contra mi mejor juicio, los dejé entrar, esperando evitar otro enfrentamiento público. Se acomodaron en mi sala. Mamá abrazaba su bolso como si fuera un escudo, y Caleb se tiró en el sillón como si lo poseyera. Yo me quedé cerca de la barra de la cocina, brazos cruzados, observándolos con atención. Cada movimiento, cada expresión, era una posible señal de manipulación. Mamá empezó con pequeñas conversaciones, preguntando sobre mi trabajo, mi rutina, pero sus preguntas eran demasiado precisas, demasiado calculadas. Quería saber cuánto ganaba, cómo manejaba mi dinero, qué podía prestar o compartir. Luego su tono cambió de repente, volviéndose afilado, insistente. «Te va tan bien, Julia», dijo, con la sonrisa más falsa que había visto. «¿Por qué no puedes ayudarnos?» Caleb merece una oportunidad. Caleb asintió con la cabeza,
murmurando algo que ni siquiera escuché del todo, como si su aprobación fuera suficiente para reforzar la presión. En ese momento sentí el nudo en mi garganta, la ira y la tensión subiendo por todo mi cuerpo, recordándome cada sacrificio que había hecho, cada noche trabajando, cada dólar ganado con esfuerzo. Sus palabras eran audaces, su manipulación evidente, pero yo también lo era, estaba lista para no ceder, para marcar mis límites, para defender mi vida que había construido con tanto esfuerzo. Me quedé de pie, respirando hondo, sintiendo como cada latido de mi corazón retumbaba en mis oídos. La sala parecía encogerse a mi alrededor, como si ellos llenaran todo el espacio con su presencia exigente, y cada palabra de mamá y Caleb resonara en mi cabeza una y otra vez. Cerré los ojos por un momento, recordando todas las noches en que papá volvía cansado del diner, agotado pero siempre con una sonrisa para mí, enseñándome a no rendirme. Esa memoria me dio fuerza. Escúchenme bien, empecé, con voz firme, dejando que la calma se mezclara con la determinación. Nada de lo que me pidan va a cambiar. Ni los $60,000, ni el carro, ni el teléfono. No voy a darles nada. Mamá abrió la boca, sorprendida, su sonrisa se borró y su rostro se endureció. Caleb frunció el ceño, cruzando los brazos, como si quisiera intimidarme. Pero yo no retrocedí. ¿Por qué no entienden? Continué, mi voz subiendo un poco, pero manteniéndose controlada. Todo lo que tengo, todo lo que soy, lo logré con trabajo duro y sacrificio. Papá y yo sobrevivimos sin ustedes. Yo construí mi vida desde cero. No voy a permitir que entren y tomen lo que no es suyo, ni que intenten manipularme con la palabra familia. Mamá respiró agitadamente, tratando de recuperar el control, pero se notaba que su máscara de calma se estaba desmoronando. Caleb murmuró algo, pero no valía la pena escucharlo, sus palabras ya no me afectaban. Me dejé caer lentamente en una de las sillas que quedaban libres, sintiendo como el peso de los años de frustración, abandono y manipulación se mezclaba con una extraña sensación de liberación. Por primera vez, estaba enfrentando la verdad sin miedo, mamá no había cambiado, Caleb seguía siendo el mismo, y yo tenía derecho a proteger mi vida. Mamá, dije, mirando directamente a sus ojos. Esto no se trata de ser mala. Se trata de cuidar de mí misma. No voy a pagar por los errores que ustedes cometieron, ni a compensar su abandono. Yo ya tengo una familia que me respalda, amigos, mi papá, y no necesito que me culpen por lo que ustedes eligieron. Se hizo un silencio pesado. Mamá bajó la mirada, y pude ver el orgullo y la frustración mezclándose en su rostro. Caleb dejó el celular a un lado, cruzó los brazos, pero no dijo nada. Por primera vez, sentí que habían entendido que yo no iba a ceder. Respiré hondo otra vez, dejando que la tensión se fuera poco a poco, y tomé conciencia de lo mucho que había crecido, de la fortaleza que había cultivado durante todos esos años de lucha. No solo estaba protegiendo mi dinero, estaba protegiendo mi paz, mi independencia y mi dignidad. Ahora se los digo claramente, continué, firme. Pueden irse, y esta será la última vez que aparezcan sin respeto por mi vida. No quiero más amenazas, ni súplicas, ni manipulaciones. Entendido. Mamá frunció los labios, Caleb resopló, pero no dijeron nada. Me levanté de la silla, caminando hacia la puerta, sintiendo cada paso con una mezcla de ira, tristeza y liberación. Adiós, dije, abriendo la puerta. Y no vuelvan sin cita. Salí del apartamento y cerré la puerta tras ellos, sintiendo como un peso enorme se levantaba de mi pecho. Mi respiración era lenta, profunda, y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. La tormenta había pasado, y yo había sobrevivido. Me recosté contra la puerta, dejando que los recuerdos de años de lucha se mezclaran con la certeza de mi propia fuerza. Había dejado atrás el miedo, la culpa y la rabia, y me había mantenido firme. Por fin entendí que no necesitaba su aprobación, ni su dinero, ni su presencia para ser completa. Todo lo que necesitaba estaba en mí, en mi papá, en mi trabajo, en mi vida que había construido con esfuerzo y amor propio. Ese día, algo cambió en mí. Por primera vez sentí que podía mirar al futuro sin cadenas, sin culpa, sin esperar que otros decidieran por mí. Había aprendido la lección más importante,
La familia que importa es la que elige quedarse y apoyarte, no la que exige y manipula. Y con esa certeza, supe que nada ni nadie podría arrebatarme la paz que finalmente había encontrado. Y sí, no es como si estuvieras en la ruina, dijo Caleb con esa voz burlona, casi como si fuera una broma, pero en realidad era un golpe disfrazado. Esa insistencia suya me empezó a sonar como una trampa, una de esas trampas en las que te metes poquito a poquito hasta que ya no tienes salida. Traté de contestar de manera vaga, cortando mis palabras, como quien mide cada sílaba. Por dentro sentía como me iba creciendo la incomodidad. Me levanté despacio con una sonrisa forzada y dije que iría por un vaso de agua. Era una excusa para respirar, para poner distancia. Caminé hasta la cocina tratando de que no se me notara el temblor en las manos. Abrí el grifo, dejé correr el agua y me repetí, tranquila, todo está bien. Pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Cuando regresé al cuarto, mi corazón se me fue hasta los pies. Ahí estaba Caleb, parado frente a mi escritorio, inclinado sobre mi laptop con la pantalla iluminando su cara. Estaba dando clic como si fuera su computadora. El brillo azul de la pantalla se reflejaba en su sonrisa cínica. ¿Qué estás haciendo? Solté de golpe, mi voz más fuerte de lo que esperaba. Me lancé hacia él sin pensarlo. Caleb, con toda calma, se encogió de hombros, sin siquiera apartarse. Nada, nomás viendo qué onda, dijo, sonriendo de lado, como si fuera un juego. Sentí que la sangre me hervía. En ese momento, mamá intervino, su voz sonaba defensiva, casi nerviosa. Solo teníamos curiosidad, Julia. ¿Tienes tanto? ¿Por qué esconderlo? Sus palabras me cayeron como un balde de agua helada. Me confirmaban mi peor sospecha, no era curiosidad, era codicia. Estaban detrás de mis cuentas. Le arranqué la laptop de las manos a Caleb. Me temblaban los dedos, pero mi voz salió baja y firme. No toques mis cosas. Volteé la pantalla hacia mí. Lo que vi me hizo sentir un hueco en el estómago. Mi panel financiero estaba abierto. Se habían registrado intentos de inicio de sesión. Mi cabeza empezó a correr a 1000 por hora, buscando explicaciones. Pensé en papá. Mamá había mencionado hace semanas que sabía cosas sobre mi ingreso. Ahora entendía todo. Abrí mi correo, con el corazón golpeando mi pecho como un tambor. Ahí estaba, un mensaje reenviado desde la cuenta de papá, detallando mi trabajo y mi salario, enviado a la dirección de mamá. Me sentí como si me hubieran dado un puñetazo. No solo a mí. A papá también. Él nunca le había negado nada, nunca le había traicionado la confianza. Y ella había usado eso para espiar mi vida. Que hasta el correo de papá, le solté, viéndola directo a los ojos. El color se le fue de la cara, pero no negó nada. Al contrario, se defendió atacando, con un veneno en su voz que nunca le había escuchado. Tu padre es un fracaso, Julia, escupió, como si las palabras fueran cuchillos. Ahí, con ese dinerucho miserable, arrastrándote a ti con él. Tenía que saber cómo le hiciste para no acabar igual. Cada sílaba era una puñalada al hombre que me crió solo. Caleb se rió entre dientes y remató. Y sí, es un perdedor. Tú eres mejor que eso. Sentí que algo dentro de mí se encendía, como una chispa que se vuelve incendio. Di un paso al frente, tan cerca que Caleb dejó de sonreír. Mi voz salió firme, helada, controlada. Salgan de mi casa o llamo a la policía. Levanté mi teléfono para que vieran que hablaba en serio. Mamá abrió los ojos grandes, su fachada empezaba a romperse. ¿Le vas a llamar a la policía a tu propia madre? Y dijo, casi con un siseo, poniéndose de pie. Caleb bufó y aventó su celular en el sillón. Relájate, no es para tanto, dijo, pero su voz ya no sonaba tan segura. No me moví. Entraron al correo de papá y trataron de meterse a mis cuentas. Si es para tanto, dije, marcando el 911 pero sin apretar el botón de llamar todavía. Mamá agarró a Caleb del brazo y lo jaló hacia la puerta. Estás cometiendo un error, Julia, soltó, con esa voz fría que me heló la sangre. Esto no se queda así.
Salieron dando portazos, dejando el aire cargado, espeso, como si la habitación estuviera llena de humo invisible. Cerré la puerta con seguro y apoyé la frente en la madera, respirando con las manos aún temblorosas. Regresé a mi laptop y revisé los registros. Ahí estaba todo, múltiples intentos fallidos de inicio de sesión, una pestaña abierta en la página para restablecer la contraseña del banco. Mi entrenamiento en análisis de datos me hacía notar cada detalle, cada movimiento. No era casualidad. Habían estado buscando mis números, mis claves, mi vida financiera. Me quedé sentada en silencio, escuchando mi propia respiración. Era una mezcla de rabia, dolor y, al mismo tiempo, una sensación de fuerza. Había pasado mucho tiempo desde que me sentía tan dueña de mí misma. Me quedé un rato mirando la pantalla, el corazón todavía latiendo a 1000 por hora. Sabía que no podía dejar pasar esto. No era solo mi dinero, era el respeto a mi vida, a mi privacidad, a todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Papá me había enseñado a luchar, a no dejar que nadie te pisara ni te manipulara, y ahora era mi momento de aplicar todo eso. Respiré profundo y saqué mi teléfono. Marcando el 911, pero sin presionar llamar todavía, repasé mentalmente lo que iba a decir, que habían entrado a mi casa, que habían intentado acceder a mis cuentas, que habían violado la privacidad de papá. Era serio, y yo no iba a dudar ni un segundo en protegernos. Luego fui más allá. Abrí un documento nuevo en la computadora y empecé a anotar todo, los intentos de acceso, las horas, los detalles que Caleb había hecho, todo lo que mamá había dicho sobre el correo de papá, sus actitudes, sus amenazas. Cada palabra escrita me daba una sensación extraña de alivio y poder. Por primera vez estaba documentando su manipulación, y eso me daba control. Después de una hora de registrar todo, me senté en silencio, pensando en qué haría después. No quería solo proteger mis cuentas, quería que mamá y Caleb entendieran que no podían regresar nunca más con ese comportamiento. Sabía que necesitaba un plan claro. Decidí enviar un correo a mi banco y a las plataformas donde tenían intentos de acceso fallidos, explicando lo que había pasado y pidiendo medidas de seguridad extra. También contacté a papá, le conté todo lo que había sucedido y juntos planeamos reforzar las cuentas y contraseñas. Su voz al otro lado del teléfono estaba tranquila pero llena de orgullo. Hiciste lo correcto, Julia, dijo. No dejes que nadie te manipule. Después de eso, me aseguré de cambiar todas mis contraseñas, activar la verificación en 2 pasos y reforzar la seguridad de cada cuenta importante. Sentí una mezcla de agotamiento y satisfacción. Ya no era víctima, había tomado el control. Al día siguiente, recibí un mensaje de mamá preguntando si podíamos hablar. No respondí. No iba a caer en otra manipulación. Sabía que mientras ellos vieran una grieta en mí, iban a intentar abrirla. No iba a pasar. Esa noche me senté frente a mi laptop, viendo el cielo desde la ventana del apartamento. Pensé en papá, en todos los sacrificios que había hecho, en cómo él siempre me enseñó a ser fuerte y a protegerme. Sentí un agradecimiento profundo, y algo más, una paz rara, la sensación de que estaba cerrando un capítulo de mi vida que me había perseguido desde niña. Por primera vez en años, no estaba corriendo, no estaba tratando de complacer a nadie. Estaba tranquila, consciente de que nadie podía tocar lo que era mío ni lo que había construido. Mamá y Caleb podían intentar todo lo que quisieran, pero yo tenía control sobre mi vida, mis finanzas y mi paz. Me recosté en la silla, respirando profundo, dejando que la tensión desapareciera lentamente. Sentí como la rabia se convertía en claridad y determinación. Sabía que todavía podrían intentar acercarse, pero yo estaba lista, mis límites estaban claros, y no iba a permitir que nadie los cruzara otra vez. Esa noche cerré la laptop con calma. Por primera vez, después de mucho tiempo, sentí que podía dormir sin miedo, sin ansiedad. La batalla había sido dura, pero había ganado algo más importante que dinero o justicia. Había ganado mi libertad y mi tranquilidad. El hackeo de mamá al correo de papá no fue solo una violación a la privacidad, fue la prueba definitiva de que nunca le importamos de verdad. Solo le importaba lo que podía sacar de nosotros, lo que podía tomar sin importar las consecuencias. Esa idea me aplastó un instante, mezclando furia,
incredulidad y un profundo sentimiento de traición. Cada palabra, cada acción suya, era un recordatorio de los años de abandono y manipulación. Sentí como la sangre me subía a la cabeza y mis manos temblaban, no solo de enojo, sino de impotencia por todo lo que había tenido que soportar papá a solas. Necesitaba saber la verdad, hasta dónde había llegado. No podía quedarme con dudas ni suposiciones. Sin pensarlo demasiado, marqué el número de papá, todavía temblando por la tensión de la visita de mamá y Caleb. Su voz sonó cálida, cansada, y al instante me sentí culpable de añadirle otra preocupación más. Pero sabía que tenía que hacerlo. Papá, y empecé, tratando de mantener la calma. Mamá hackeó tu correo, y ha estado diciendo mentiras sobre ti, diciendo que te alejaste de ella, y además intentaron acceder a mis cuentas. Hubo un silencio. Luego, su suspiro, resignado pero firme. Eso es Marie, dijo, su voz baja. Siempre ha torcido todo para que parezca a su favor. Me confirmó que su correo había sido comprometido, que alguien había cambiado su contraseña semanas atrás. Cada palabra que escuchaba me dolía como un golpe, pero también me dio claridad, era momento de actuar, de protegernos a los dos. La traición de mamá no podía repetirse ni un segundo más. Al día siguiente, contacté a mi abogado, Mark Sullivan. Mark era meticuloso, directo y no se andaba con rodeos. Al revisar todas las pruebas que había recopilado, capturas de pantalla de los intentos de inicio de sesión, el correo reenviado desde la cuenta de papá, no perdió tiempo. Esto es grave, Julia, dijo, sin tapujos. Tenemos que actuar rápido. Nos dirigimos al juzgado de Orlando y presentamos una solicitud de orden de restricción, citando el acceso no autorizado de mamá y la complicidad de Caleb. El proceso fue agotador, montones de papeles, audiencias largas, explicaciones detalladas. Mark me guió en cada paso, explicando qué esperar y cómo reaccionar. Cada vez que firmaba un documento o entregaba evidencia, sentía un peso menos en el pecho, una sensación de que estaba recuperando el control sobre mi vida. En cuestión de semanas, el juez otorgó la orden de restricción permanente. Mamá y Caleb quedaron legalmente prohibidos de acercarse a mí o contactarme de cualquier forma. Sentí un alivio profundo, como si finalmente un escudo invisible se hubiera colocado entre ellos y mi mundo. Por fin podía respirar sin miedo a intrusiones, amenazas o manipulaciones. Pero la calma duró poco. Días después, recibí una notificación del banco. Alguien había intentado transferir $10,000 de mis ahorros. Gracias a la verificación en 2 pasos que había activado como analista de datos, la transferencia fue bloqueada automáticamente. Supe de inmediato que era mamá, aún intentando meterse en mi vida a pesar de la orden del juez. Sentí una mezcla extraña de satisfacción y vacío. Alegría por la seguridad, pero tristeza al ver hasta dónde llegaba su obsesión por destruir lo que había construido. Reporté el intento a Mark, y él presentó un seguimiento ante el juzgado, asegurando que mamá enfrentaría consecuencias legales si lo intentaba otra vez. Cada acción que tomaba me devolvía un poco de paz, un recordatorio de que podía defender lo mío y que había aprendido a hacerlo sin miedo. Un año después, la vida había cambiado de manera radical. La noticia de las acciones de mamá se había filtrado entre su círculo, y de repente recibí una llamada de la tía Ruth, la hermana mayor de mamá. Su voz estaba cargada de arrepentimiento y sinceridad. Oh Julia, dijo con un suspiro. María ha sido así desde que éramos niñas. Me contó historias de las manipulaciones de mamá, de cómo había mentido a la familia, prestado dinero que nunca devolvía, generado conflictos y dramas por todo. Sus palabras me ayudaron a ver las cosas desde otra perspectiva. La traición de mamá no era algo personal contra mí ni contra papá, era su patrón de vida. Aprendí que no tenía que cargar con la culpa ni sentirme responsable de sus errores. Por primera vez en años, sentí claridad. Comprendí que podía proteger mi vida, mis finanzas y mi paz sin sentirme culpable por cortar los lazos tóxicos. Y aunque la herida de su abandono seguía allí, ahora estaba armada con límites firmes, con la ley de mi lado y con la certeza de que jamás volvería a dejar que nadie invadiera mi vida como lo había hecho mamá. Después de todo lo que pasó con mamá y Caleb, sentí que algo dentro de mí había cambiado para siempre.
Ya no era la niña que temblaba al escuchar la puerta abrirse. No era la adolescente que lloraba en la cocina porque no había dinero suficiente para pagar las cuentas. Ahora tenía el control, la experiencia y la fuerza que años de lucha me habían dado. Pero con esa fuerza también llegó la reflexión, ¿cómo había llegado hasta aquí? ¿Qué me había enseñado cada dolor, cada sacrificio, cada desvelo por estudiar, trabajar y sostenernos papá y yo? Me recosté en el sillón de mi apartamento, mirando el skyline de Orlando a través del ventanal, y dejé que mis pensamientos fluyeran. Recordé las mañanas frías en Ohio, cuando papá se levantaba antes del amanecer para preparar el diner y yo me apresuraba a ayudarlo antes de ir a la escuela. Recordé los años en que trabajé de noche limpiando oficinas, repartiendo periódicos y haciendo cualquier trabajo que me permitiera sobrevivir y ahorrar un poco. Cada esfuerzo, cada sacrificio, me había llevado a este momento, independiente, segura, dueña de mi vida y mis decisiones. Pensé en papá. Lo llamé esa noche y hablamos largo rato. Su voz, cálida y orgullosa, me recordó que no estaba sola. Lo hiciste perfecto, Julia, me dijo. Siempre supe que serías fuerte, pero verte enfrentarte a esto sola me llena de orgullo. Sentí un nudo en la garganta. Habíamos sobrevivido tantas cosas juntos, y ahora, gracias a la ley y a nuestra planificación, nadie podía tocarnos sin consecuencias. Por primera vez, podía cerrar los ojos y sentir que estaba a salvo, que mi esfuerzo había valido la pena, y que la traición de mamá no definiría nunca más mi vida. Decidí que había llegado el momento de reforzar cada aspecto de mi vida. Comencé a trabajar en mi apartamento, creando un espacio que no solo reflejara mi gusto sino también seguridad y calma. Cada rincón estaba pensado para mí, para mi tranquilidad, para recordarme que yo tenía el control. Instalé sistemas de seguridad más sofisticados, cambié contraseñas, reforcé todas mis cuentas y actualicé mis protocolos de privacidad. Cada paso era un recordatorio de que mi paz era lo primero, y que no permitiría que nadie me la arrebatara. También reflexioné sobre mamá. Las palabras de la tía Ruth me hicieron entender algo importante: la traición de mamá no era mi culpa. Nunca lo había sido. Su manipulación, sus mentiras, su obsesión por obtener dinero y poder sobre otros eran un patrón que venía de mucho antes, de su propia historia y decisiones. Esto no hacía menos doloroso lo que me había hecho, pero me liberaba de cargar con su responsabilidad. Ahora podía mirar el pasado con claridad, aprender de él, y decidir cómo quería vivir el presente y el futuro. Un día me senté con una libreta y escribí todo lo que había pasado, los recuerdos de infancia, los años de lucha con papá, cada logro, cada injusticia que mamá había causado. Al escribirlo, sentí que cerraba un ciclo. No era venganza ni rencor, era aceptación y fortalecimiento. Cada palabra era un acto de liberación, un recordatorio de que yo controlaba mi historia. Un año después, mi vida era radicalmente diferente. Papá seguía siendo mi pilar, y nuestra relación se había fortalecido más que nunca. Mamá y Caleb no tenían poder sobre nosotros. La orden de restricción y las medidas legales aseguraban que sus intentos de manipulación se quedaran en el pasado. Mi trabajo prosperaba, y yo estaba en paz conmigo misma. Había aprendido a confiar en mí, a valorar mi esfuerzo, y a no permitir que nadie interfiriera en mi camino. Finalmente entendí algo que había tardado años en aprender: la verdadera familia no siempre es la que comparte sangre. La verdadera familia es la que se queda, la que apoya, la que respeta y protege. Papá y yo éramos prueba de eso. Todo lo que habíamos construido juntos, con sacrificio y amor, era sólido, y nadie podría destruirlo. Esa noche, mientras miraba la ciudad iluminada desde mi ventana, sentí una paz que no había conocido antes. Cerré los ojos y respiré hondo, recordando que cada lágrima, cada noche sin dormir, cada trabajo agotador y cada lección dura me habían traído hasta aquí. Por primera vez, sentí que podía mirar el futuro con esperanza, con fuerza, y sobre todo, con libertad. Nadie podía arrebatarme eso nunca más. Y en ese momento, supe con certeza que, aunque mamá hubiera intentado destruirnos, yo había salido más fuerte, más sabia y más dueña de mi vida que nunca. Así era mamá, simplemente así, siempre buscando lo que podía sacar, sin importar el daño que dejara atrás. Mientras tanto, mamá y Caleb quemaban puentes a su paso. Amigos, familiares,
Conocidos que ya estaban cansados de sus mentiras y manipulaciones, comenzaron a distanciarse, a cortar la relación con ellos. Con el tiempo, se mudaron a un pueblo más pequeño, un lugar donde su círculo social prácticamente desapareció. La soledad que dejaron sus propias decisiones parecía una consecuencia justa para su codicia y su manera de tratar a los demás. Yo, por mi parte, necesitaba sanar de verdad. Empecé a ver a la doctora Ellen Brooks, una terapeuta que me recomendó una colega del trabajo. La doctora Brooks era paciente y meticulosa, me ayudaba a desarmar, paso a paso, el trauma que la ausencia de mamá y sus últimas acciones habían dejado en mí. «Has cargado con las decisiones de tu madre demasiado tiempo», me dijo en una sesión, con su voz tranquila pero firme. «No es tu culpa». Durante meses, esas sesiones se convirtieron en mi refugio. Aprendí a dejar ir la culpa que sentía por no haber sido suficiente para mamá. Comprendí que su abandono no era mi fallo, sino el de ella. Cada sesión me daba claridad, me daba herramientas para sanar sin permitir que mamá siguiera definiendo mi valor o mi vida. Era como recuperar mi propia historia, página por página, sin su interferencia. Inspirada por ese proceso, decidí crear algo positivo a partir de mi pasado. Fundé una pequeña organización benéfica en Orlando, destinada a apoyar a niños de familias que luchan, como yo lo había hecho. El fondo ofrecía becas, mentorías y recursos que yo misma hubiera querido tener mientras crecía en Ohio, tratando de salir adelante. Montar la organización me hizo sentir que le estaba devolviendo algo a la niña que fui, que cada sacrificio había valido la pena. Mi amiga Cara, que trabaja como trabajadora social, me ayudó a organizar todo. Su entusiasmo era contagioso, siempre animándome a pensar en grande y a no dudar de la diferencia que podíamos hacer. Un compañero analista de datos, diseñó la página web, mientras que Ryan, mi vecino, difundía la iniciativa entre su red comunitaria. Su apoyo me recordó algo muy importante: no estaba sola. No tenía que cargar con todo sola. Papá, como siempre, fue mi ancla. Lo invitaba a menudo a mi apartamento, y ver cómo sus ojos brillaban al recorrer el lugar, al ver la vida que había construido, era un regalo que no tenía precio. Él estaba orgulloso, no por el dinero ni por los logros, sino porque sabía cuánto había luchado para llegar ahí. Mis amigos, Cara y Nina, y Ryan se convirtieron en mi familia elegida, personas que aparecían sin esperar nada a cambio, que celebraban mis victorias. Escuchaban cuando tropezaba y me recordaban cómo se veía el amor verdadero y el respeto. Una noche, mientras cenábamos juntos, me di cuenta de algo importante. Tenía a papá y a estas personas que me elegían cada día, que me apoyaban y me respetaban. Y eso era suficiente. Entendí algo que había tardado mucho en aprender: la familia no siempre es cuestión de sangre. La verdadera familia está formada por las personas que te eligen, que te respetan, que se quedan contigo en los momentos buenos y malos, sin condiciones. A todos los que escuchan mi historia, quiero decirles gracias por acompañarme hasta aquí. Espero que mi experiencia les muestre que la familia es algo que tú construyes, no necesariamente lo que te toca al nacer. Elige a personas que te eleven, que reconozcan tu valor, que estén contigo de verdad. Me encantaría leer sus pensamientos. ¿Qué significa la familia para ustedes? Compártanlo abajo y suscríbanse al canal para escuchar más historias como la mía, historias de lucha, de crecimiento y de encontrar tu propia fuerza. Con el tiempo, la vida empezó a sentirse más ligera, aunque cada paso había requerido esfuerzo y valentía. Me di cuenta de que, aunque mamá y Caleb habían intentado destruir lo que había construido, sus acciones solo me hicieron más fuerte. Cada desafío, cada intento de manipulación, cada traición, se convirtió en un recordatorio de lo que era capaz de soportar y superar. Aprendí que no podía cambiar a otros, pero sí podía controlar cómo reaccionaba y cómo protegía mi mundo. Mi trabajo en la organización benéfica creció más de lo que había imaginado. Ver a los niños sonreír al recibir becas o mentoría me llenaba de una satisfacción que ningún sueldo podría comprar. Cada carta de agradecimiento, cada mensaje de un padre que me contaba cómo su hijo o hija estaba logrando algo que antes parecía imposible, me recordaba por qué había decidido no solo sanar para mí, sino también para ayudar a otros. Era como si, finalmente, todo el dolor y sacrificio del pasado tuviera un propósito tangible. Papá seguía siendo mi roca.
Los fines de semana nos reuníamos para desayunar, compartir anécdotas y reírnos de cosas pequeñas. A veces recordábamos el diner, sus largas jornadas y los sacrificios que hizo para que no nos faltara nada. Su orgullo por mí no dependía de lo que lograba en mi carrera o en la vida, sino del hecho de que había aprendido a mantenerse firme y a construir algo con sus propias manos y esfuerzo. Lo veía a veces con los ojos húmedos, y yo sabía que sentía lo mismo que yo, gratitud por habernos tenido el uno al otro. Mis amigos también se convirtieron en mi familia de elección. Cara, Nina y Ryan siempre estuvieron allí, celebrando los triunfos, acompañándome en los momentos difíciles, riendo y llorando conmigo. A través de ellos, aprendí que la verdadera familia no siempre viene con un apellido compartido, sino con acciones, respeto y amor genuino. Compartíamos cenas improvisadas, viajes cortos, y hasta los domingos tranquilos en el parque se convirtieron en rituales que me llenaban de felicidad. Cada año, recordaba mi infancia y los sacrificios que hice para llegar hasta aquí. Las noches de estudio a la luz de una lámpara de escritorio barata, los trabajos de medio tiempo que me dejaron con las manos doloridas y la espalda cansada. Todo había sido parte de mi entrenamiento silencioso para la vida. Ahora, podía mirar atrás sin dolor ni rencor, sino con reconocimiento de la fuerza que había desarrollado. Incluso las historias de mamá y Caleb, lejos de angustiarme, me enseñaron algo más, la importancia de los límites y la protección personal. Ya no sentía miedo al pensar en ellos, ni culpa, ni ansiedad. Cada acción legal, cada paso para asegurar mis cuentas y proteger mi privacidad, había sido un acto de amor propio. Había aprendido que defenderme no era egoísmo, sino supervivencia y respeto a mi esfuerzo. Con todo esto, entendí que mi vida era un mosaico de aprendizajes, sacrificios y elecciones conscientes. Cada pieza, desde los días difíciles en Ohio hasta los logros en Orlando, formaba un cuadro de resiliencia y crecimiento. Aprendí que podía amar a las personas sin permitir que me hicieran daño, que podía ser generosa sin que me explotaran, y que podía construir mi propia versión de familia basada en el apoyo, la lealtad y la verdad. Una noche, mientras revisaba mensajes de agradecimiento de la organización benéfica, sentí una paz profunda. Papá estaba sentado a mi lado, sonriendo mientras comentábamos cómo cada niño estaba alcanzando metas que parecían imposibles. Mis amigos se reían con nosotros desde la mesa del comedor, y yo, por primera vez en mi vida, sentí que todo encajaba. No necesitaba la aprobación de mamá, ni las mentiras de Caleb, ni la validación de quienes nunca me apoyaron. Tenía lo que realmente importaba, personas que me elegían, que me respetaban, que me amaban, y sobre todo, una vida que yo misma había construido con esfuerzo, determinación y corazón. Al cerrar los ojos esa noche, supe que mi historia no era solo de lucha o traición, sino de triunfo y libertad. Que cada lágrima y cada noche de insomnio habían servido para enseñarme algo invaluable, que la familia se elige, que el amor verdadero se construye y que, por fin, yo podía vivir plenamente, protegida, orgullosa y feliz. Sin depender del pasado, sino guiada por todo lo que había aprendido.